Nuestra historia comienza en 2030, en una calle de un lugar llamado Luchang, donde se estaba llevando a cabo una pequeña reunión. Un joven intentaba pedir prestado 5 millones de yuanes. El hombre que iba a conceder el préstamo encendió un cigarrillo y suspiró, explicando que las tasas de interés eran altas. Ese hombre se llamaba Sang Yang y era el líder de la banda Dai, una organización clandestina en Luchang. El chico lo sabía, pero no le importaba demasiado. Sang Yang explicó que el interés diario sería del 4% y que al final el joven tendría que pagar al menos 7 millones de yuanes como pagaré. Entonces el muchacho ofreció la escritura de su casa. Sang Yang vio que la casa era un poco vieja y que valía como mucho 4 millones, así que no era suficiente para cerrar el trato. Pero el chico estaba desesperado, suplicando ayuda y declarando que devolvería todo una vez recibiera el dinero completo. Sang Yang calculó que el muchacho al menos debía darle un valor de 3,5 millones de yuanes, ya que cualquier cifra superior significaría una pérdida para él. Ya sabía que el chico era adicto al juego. El joven se emocionó rápidamente, prometiendo devolver el dinero lo antes posible. El hombre declaró que si no pagaba 4,9 millones en un plazo de 4 meses, la casa sería utilizada como garantía. Quería que el chico escribiera el pagaré y que los fondos se liberarían en 3 días. El joven dijo que tenía una condición. 10 minutos después se marchó bastante feliz, cierta cantidad ya había sido transferida a su cuenta. Pensó que Sang Yang era un idiota. El apocalipsis se acercaba, así que no tenía intención de devolver esa suma ridícula. Iba a prepararse para una vida mejor que la que había tenido antes. En su vida anterior, un desastre natural aterrador golpeó el planeta azul, causando un cambio drástico en el ecosistema de la Tierra. Una radiación extraña provocó que la temperatura media global alcanzara los 50 grados Celsius. La humanidad entró en un apocalipsis de calor extremo que duró 3 días y fue aterrador. Mientras tanto, Sang Yang creía que había hecho un buen trato. Asumía que el chico realmente era un ludópata, incluso aceptando intereses más altos solo para que el dinero fuera depositado de inmediato. Uno de los empleados de Sang Yang lo encontró extraño, ya que la casa del chico valía más de 4 millones y ellos lo habían obligado a bajarla a 3,5 millones, por lo que parecía algún tipo de truco. Pero Sang Yang había visto todo tipo de jugadores, algunos venderían cualquier cosa, incluso a sus propias esposas. Le dijo a su empleado que contactara al casino para manipular los resultados y verificar si el chico tenía otra casa. La escena volvió al joven, a quien le parecía divertido que Sang Yang hubiera adelantado el dinero solo por un simple aumento de interés. Había pedido muchos préstamos con altos intereses por todo Luocheng. Ahora nadie recuperaría el dinero que estaba en sus manos. Recordaba claramente cómo la tierra se había secado, la vegetación se había marchitado, las criaturas habían mutado y el orden había colapsado. Los recursos se volvieron extremadamente escasos y la gente recurrió a medios terribles solo para obtener un poco de material con el que sobrevivir. Poseer recursos era lo mismo que poseer riqueza suprema. Incluso antiguos multimillonarios o grandes celebridades tenían que suplicar y arrastrarse por una sola salchicha o incluso un vaso de agua, de lo contrario morirían. Él había renacido, así que todavía tenía tiempo antes de que llegara el desastre y podía prepararse. Entonces vio a unas chicas siendo atendidas en una tienda, querían comprar el legendario Shuga Assassin, considerado un artículo de lujo, incluso más caro que el helado más premium. En su vida anterior siempre había tenido dificultades para permitírselo y aún así lo compró para Lu Wanqing. En su opinión, no había sido más que un desperdicio de dinero. Ni siquiera le gustaba pensarlo, le hacía doler el corazón. La ira creció dentro de él y corrió hacia la dependienta, pidiéndole que le diera 10 unidades de cada tipo de helado disponible. Las chicas se sorprendieron de que fuera a pagar una cuenta tan alta. La dependienta notó que estaba eligiendo los más caros, pero no parecía rico en absoluto. Le preguntó si hablaba en serio, advirtiéndole que la tienda solo vendía helado de alta calidad y que 10 unidades de cada categoría costarían más de 20.000 yuanes por categoría. Una chica cercana dudó de él y dijo que si realmente podía pagar, se inclinaría ante él delante de todos. Él mostró una sonrisa maquiavélica y le preguntó si hablaba en serio. Ella pensó que solo intentaba causar problemas. Él le dijo que le estaba dando la oportunidad de retractarse del problema que había creado para sí misma, y ella declaró que realmente se inclinaría. Irritada, observó cómo él mostraba el saldo de su cuenta y le decía a la dependienta que se llevaría todo. La dependienta le pidió que esperara mientras consultaba al gerente. Pronto llegó el gerente, llamado Fei, y quiso saber qué necesitaba el joven. Él explicó que quería que el gerente calculase el precio total de todo el helado en la tienda. El gerente se confundió, ¿qué clase de pez gordo compraba todo el stock de una sola vez? Reveló que el inventario total de ese día valía alrededor de 1 millón de yuanes. El joven pensó que no era tan caro, en cualquier caso, tendría mucho helado para comer durante el apocalipsis.
Le dijo al gerente Fei que primero depositaría 300.000 yuanes y les dio una dirección para la entrega. También ofreció dejar que las chicas eligieran cualquier helado que quisieran probar, dejando claro que Chen Xiao, que era su nombre, estaba pagando por ellas, incluso mostrando el efectivo que tenía. Las chicas estaban encantadas, pensando que se veía aún más guapo con tanto dinero. Sin embargo, Chen Xiao le recordó a la chica que se había burlado de él, que todavía estaba esperando que se inclinara y que no obtendría ningún helado. Sin más vacilación, ella se inclinó. Chen Xiao asumió que no debería ser tan arrogante la próxima vez. Luego la escena cambió a él en un parque, probando el helado y dándose cuenta de que el llamado helado assassin realmente tenía sabor y textura de primer nivel. Entonces usó su habilidad, podía conservar los objetos en su estado actual, lo que significaba que siempre tendría helado fresco cuando quisiera. Con eso, incluso podría invitar a cualquier modelo a salir más tarde sin preocupaciones. Ya poseía esas habilidades, habían renacido con él. Originalmente, tales poderes solo habían aparecido después del apocalipsis, pero esta vez los tenía de antemano. En cualquier caso, sería su mayor carta bajo la manga. Concluyó que necesitaba construir una casa segura con almacenamiento refrigerado, armas y reservas de energía. En ese momento Liu Huancheng lo llamó, claramente no era un buen momento. Ella había aparecido después de que sus padres fallecieran, actuando como una salvadora. Admitió para sí mismo que había sido un tonto entonces, al final solo quería la herencia que sus padres habían dejado. Recordó lo calculadora que era, tratando de apoderarse de su apartamento y pidiéndole que se casara con ella, drenándolo como un vampiro. Chen Xiao también recordó cómo Lu Guanchen había conspirado contra él, revelando que poseía materiales especiales. Otro hombre lo había inmovilizado contra el suelo. Chen Xiao lo había arriesgado todo para mantenerla a salvo, pero ella eligió apoyarse en un hombre más fuerte, ofreciendo a Chen Xiao como si fuera un plato de comida. Al final, ni siquiera le quedó un cadáver completo. Esta vez, Chen Xiao decidió que se vengaría de ella. Luego la escena cambia a un hotel de lujo, donde ella quería saber cómo estaba. Él respondió su llamada y ella incluso lo llamó amor, diciéndole que había perdido su collar de oro. Chen Xiao dijo que le compraría uno nuevo, luego se corrigió diciendo que compraría 10, no. Solo uno. A ella le pareció extraño lo repentinamente generoso que se había vuelto. Él explicó que había ganado algo de dinero después de invertir en monedas virtuales, así que quería gastarlo en ella. Ella sospechó que podría haber caído en una estafa, pero él dijo que no había forma de saberlo, podría ganar dinero en la siguiente ronda. Planeaba pedir un préstamo para invertir aún más, pero el préstamo requería un testigo, así que le pidió ayuda, ofreciéndole un 5% si aceptaba acompañarlo. Mientras tanto, el anciano que la estaba esperando ya se estaba irritando por la demora. Ella endulzó al viejo, diciéndole que esperara un poco más y que pronto estaría lista. Pasar la noche con el anciano le daba 5.000, pero estaba encantada con la idea de ganar 50.000 solo por ser testigo de Chen Xiao. También dudaba que él pudiera engañarla. La escena cambia a Chen Xiao, que estaba ansioso por encontrarse con ella, era hora de construir su fortaleza. La escena cambia a él hablando con un profesional, solicitando la construcción de una fortaleza impenetrable. Las ventanas debían ser a prueba de balas, con malla antirrobo invisible, paredes reforzadas y resistencia a terremotos. El techo debía estar cubierto con paneles solares y otros equipos. El profesional quedó impactado por el nivel de detalle que Chen Xiao quería en su renovación. Tomaría un mes reconstruirlo todo, una casa resistente a impactos y equipada con un sistema de soporte vital. El profesional estaba atónito, asumiendo que Chen Xiao había visto demasiadas películas de ciencia ficción. Al ver la reacción del hombre, Chen Xiao preguntó si era incapaz de hacerlo, ya que lo había buscado específicamente después de escuchar que había diseñado búnkeres para multimillonarios. El profesional explicó que los requisitos de Chen Xiao eran altamente sofisticados. En cualquier caso, prefería dejar que Chen Xiao siguiera paranoico con un apocalipsis, después de todo, ganaría dinero de cualquier manera. Chen Xiao mostró la cantidad en su cuenta bancaria, afirmando que depositaría 1.000.000 de yuanes por adelantado y que el pago final sería determinado por el profesional. El hombre se sobresaltó ante la idea de fijar él mismo el precio final, creyendo que había encontrado a un tonto rico y alcanzado la libertad financiera. Chen Xiao reiteró que solo quería materiales de la más alta calidad. El profesional le aseguró que no se preocupara, garantizando que la fortaleza sería sólida como una roca. Chen Xiao permaneció tranquilo, el apocalipsis se acercaba y para entonces no habría pago final que cobrar. El dinero no valdría nada de todos modos. En ese momento necesitaba asegurar suministros, medicinas y comida. El verdadero problema sería lidiar con la naturaleza humana después de que el orden colapsara. Por esa razón quería armas de fuego, que eran mucho más difíciles de conseguir. Envió un mensaje a alguien que parecía suministrar ese tipo de cosas.
La persona respondió con una dirección, indicándole que llegara a las 8 de la noche sin demora. Cuando llegó al lugar, de repente vio a una chica corriendo, con varios hombres persiguiéndola. Ella no se rindió y rápidamente se escondió detrás de Chen Xiao. Uno de los hombres gritó que ella los había traicionado en su propio territorio, insinuando que estaba cansada de vivir. La chica le suplicó a Chen Xiao que la salvara. Él la reconoció, su nombre era Li y no podía entender por qué estaba en un lugar así. Los hombres la agarraron y ella lloró desesperadamente. Chen Xiao la recordaba bien, su nombre completo era Li Yuyu. En la escuela primaria había sido tratada como una diosa, con todos los chicos babeando por ella. Uno de los hombres le tiró del cabello, exigiendo que entregara el dinero. Chen Xiao, actuando como un simp desesperado, les dijo que la dejaran ir. Uno de los hombres se irritó y caminó hacia Chen Xiao, con la intención de darle una lección por intentar hacerse el héroe otra vez. Pero Chen Xiao esquivó el ataque. Agarró la mano del hombre, la torció y rápidamente lo derribó con un golpe. De repente, apareció un panel de sistema de la nada, mostrando que se habían detectado emociones negativas intensas como miedo, dolor severo e ira. El sistema de recolección de emociones negativas se había activado con éxito. Chen Xiao lo encontró extraño, nunca había visto algo así en su vida anterior. Mientras tanto, otro hombre tiró del cabello de Li Yuyu y advirtió a Chen Xiao que no diera otro paso o la mataría. Justo entonces, alguien saltó hacia adelante y estrelló un ladrillo contra ese hombre, declarando que no tenían vergüenza al acosar a una chica de esa manera. Un grupo de matones se abalanzó sobre él, diciendo que se lo había buscado. Sin embargo, el recién llegado era bueno peleando y Chen Xiao se unió a él. En cuestión de segundos derribaron a todos los canallas que habían estado oprimiendo a Li Yuyu. Chen Xiao les ordenó que se largaran y los hombres huyeron llorando por la paliza. Mientras experimentaban emociones negativas como miedo, pánico, desesperación, humillación y dolor, Chen Xiao obtuvo permiso para expandir su almacenamiento espacial. El sistema le informó que cuanto más recolectara, más fuerte se volvería. Chen Xiao lo encontró bastante interesante. Li Yuyu admitió que no esperaba verlo allí y le agradeció por ayudarla. Él la ayudó a levantarse, preguntando si estaba herida, y le dio algo para cubrirse. Ella explicó agradecida que necesitaba irse porque tenía algo que resolver. El hombre que había aparecido para ayudar se presentó, revelando que se llamaba Muchan. Chen Xiao lo reconoció de inmediato, este era el Muchan que había estado buscando. Muchan, al darse cuenta de que Chen Xiao era el comprador, comentó lo coincidencia que era. Comenzó a divagar sobre Rey Celestial, Tigre Terrenal y otras frases extrañas como un vendedor excéntrico. Chen Xiao entonces afirmó que Muchan tenía 250 años, lo que dejó a Muchan completamente atónito. La oleada de emociones negativas mezcladas permitió que Chen Xiao recolectara aún más. Después de obtener lo que quería, Chen Xiao dijo que solo era una broma y que no debía tomarse en serio. Muchan le pidió a Chen Xiao que lo siguiera, pero admitió que no le había gustado mucho esa broma. La escena se trasladó a un lugar más apartado donde Muchan le mostró un revólver. Explicó que era de fabricación rusa, resistente y duradero, pero que no venía con muchas balas, así que Chen Xiao debía usarlo con moderación. Como había quedado impresionado por las habilidades de combate de su cliente, Muchan decidió darle un bono de amistad, considerando que estaban construyendo una relación. Chen Xiao se sintió agradecido, pero pronto se puso ansioso, preguntándose si recibiría un silenciador gratis, una caja con garantía o tal vez una caja extra de municiones. Muchan quedó atónito, tratando de entender si Chen Xiao siquiera sabía lo que significaba un regalo de amistad. En el mercado negro la gente pagaba el doble por ese artículo y, aún así, su cliente estaba pidiendo garantías y bonificaciones adicionales. Temblando de ira, le preguntó a Chen Xiao si creía que estaba comprando electrodomésticos y si preferiría que lo asaltaran en su lugar. Una vez más, Chen Xiao ganó puntos gracias a las emociones negativas que provocó en su vendedor. Rápidamente intentó calmar a Muchan, pidiéndole que olvidara esa conversación y declarando que transferiría la cantidad que él había cotizado previamente. La escena cambió entonces a Liu Guancheng, que llevaba un impresionante vestido rojo mientras se reunía con Chen Xiao. Quería saber por qué había tardado tanto en llegar y esperaba que lo que le había pedido no implicara riesgos. Chen Xiao cuestionó por qué pensaba que podría ser engañada. Al final, ella recordó cómo aquel tonto casi había vendido su propia sangre solo para comprarle un bolso, creía que estaba a salvo, que él no podría engañarla. Firmó el documento y el oficial de préstamos incluso elogió su firma, diciendo que era hermosa, sin embargo, en secreto pensaba que no era más que una tonta. Al firmar ese papel, la deuda pasaba legalmente a ser suya y, cuando no pudiera pagarla, él la convertiría en su sirvienta. El contrato que había firmado serviría como pago final para la fortaleza de Chen Xiao. Después de que ella firmara, la escena cambió a Chen Xiao reuniéndose con el profesional encargado de construir la fortaleza.
El hombre le aseguró que no se preocupara, el 25% del trabajo ya estaba completo y todos los materiales habían llegado, reforzados según los más altos estándares militares. Chen Xiao le entregó su tarjeta y el hombre estaba claramente ansioso por conseguir más trabajos de él, era dinero fácil a sus ojos. Luego la escena mostró a Chen Xiao sentado en su sofá mientras las noticias locales informaban que todos se verían afectados por una actividad de erupciones solares sin precedentes y extremadamente fuertes. Algo poderoso y continuo seguiría golpeando el mundo. Las noticias instaban a la gente a prepararse y protegerse, ya que las temperaturas romperían récords históricos. Chen Xiao limpiaba tranquilamente su revólver, el momento finalmente había llegado. La escena cambió nuevamente a una chica de pie en su balcón, apenas soportando el calor insoportable. Su compañera de piso al otro lado sentía lo mismo. Un hombre con un megáfono anunció a los vecinos que el clima era mortal, que las temperaturas seguirían aumentando y que habría escasez de suministros. El agua y la electricidad serían racionadas y todos debían abastecerse lo antes posible. Ese era el último lote de mercancía que tenía, era un vendedor y estaba encantado porque ganaba mucho dinero, pero no sabía, al igual que Chen Xiao, que pronto el dinero no valdría nada, se estaba haciendo rico para nada. Las chicas bajaron a comprar fruta, pero encontraron los precios escandalosos. El vendedor notó que tenían melones y se emocionó, incluso les ofreció una rodaja del suyo para demostrar lo dulce que era, dándoles un 20% de descuento. Las invitó a su casa, diciendo que tenía aire acondicionado si querían refrescarse. Ellas rechazaron cortésmente, diciendo que ya habían comprado uno. Él siguió insistiendo, recomendándoles comprar más y almacenar todo lo que pudieran. Entonces aparecieron dos hombres, un anciano pidió descuento en el agua, pero como era hombre, el vendedor se negó a rebajarle ni un centavo. Chen Xiao observaba todo de cerca, conocía a ese vendedor, se llamaba Li Dafu. Recordaba claramente un incidente, una vez Li Dafu lo había visto recoger algo del suelo y de inmediato lo agarró, gritando a todos que había atrapado a un ladrón con las manos en la masa. Chen Xiao explicó que no era un ladrón, que solo lo había recogido para devolverlo a su lugar, pero Li Dafu se negó a creerle. Juzgando por su apariencia, asumió que era pobre porque su ropa estaba sucia. Todos comenzaron a mirarlo con ojos de juicio y, gracias a la acusación deliberada de Li Dafu, la gente creyó que estaba hambriento y robando. Aquello lo humilló profundamente, no era un ladrón y no había robado nada. Ahora Chen Xiao notó una bolsa de papas fritas con un precio exageradamente alto y preguntó por qué costaba tanto, si acaso esas papas prevenían un ataque al corazón para justificar semejante precio. Li Dafu se enfureció rápidamente, diciéndole que si no podía pagarlo no se quedara merodeando causando problemas. Chen Xiao obtuvo más puntos de las emociones negativas que provocó. Viendo lo fácil que era obtener puntos de Li Dafu, le preguntó si podía dormir por la noche ganando tanto dinero con productos robados. Li Dafu pensó que Chen Xiao se había vuelto loco por el calor y lo amenazó provocativamente con golpearlo. Chen Xiao le dijo que se calmara y le preguntó si últimamente había sufrido insomnio, debilidad en las rodillas y sudores nocturnos. Li Dafu admitió que había experimentado algo de eso, y de repente pensó que podía haber un problema en su almacén. Chen Xiao se burló diciendo que su yin tan, el área entre las cejas, se veía oscuro y que sus ojos parecían desenfocados, como si tuviera una deficiencia. Li Dafu se enfureció, insistiendo en que no tenía nada de eso y ordenándole que se fuera. Chen Xiao tomó una piruleta, se dio la vuelta y dijo que el hombre debía relajarse, que la ira estaba dañando su cuerpo y que a ese ritmo moriría joven. Lanzó una moneda para pagar la piruleta, lo que enfureció aún más a Li Dafu y le dio a Chen Xiao más puntos. La escena cambió a la noche. En su vida pasada, Chen Xiao había dejado que todos lo manipularan, tragándose su ira, pero esta vez haría que todos pagaran con intereses. También podía expandir aún más su poder, los puntos que había ganado de Li Dafu serían muy útiles. Comenzó a consumir las emociones negativas acumuladas, obteniendo 200 metros cúbicos adicionales de espacio de almacenamiento, y luego empezó a usar su habilidad. A la mañana siguiente, Li Dafu caminó hacia su tienda y quedó completamente impactado, todo su inventario había desaparecido. Comenzó a derrumbarse por ello, generando muchos puntos de emociones negativas para Chen Xiao, quien observaba tranquilamente todo a través de las cámaras de seguridad mientras bebía una soda. Li Dafu colapsaba llorando, prácticamente deseando un milagro que hiciera reaparecer todo. Los clientes no entendían lo que estaba pasando ni qué podían hacer, necesitaban suministros. Algunas ancianas comenzaron a difundir rumores, una afirmó haber visto una sombra oscura flotando la noche anterior. Al oír eso, Li Dafu se enfureció, incapaz de creer que pudiera estar embrujado. Sus intensas emociones negativas seguían dando más puntos a Chen Xiao, quien decidió ir al almacén para presenciar todo el llanto en persona. Tomó una bolsa de papas fritas y empezó a comer, pensando que debía echar más leña al fuego y provocar más emoción. Abrió la bolsa y comentó en voz alta sobre el olor, claramente intentando llamar la atención de Li Dafu.
Este lo miró rápidamente y reconoció que era un paquete de su propio inventario, volviéndose furioso otra vez. Chen Xiao preguntó burlonamente si sus papas fritas prevenían la insolación o algo así, ya que eran tan caras. La forma en que lo dijo fue como darle un puñetazo en la cara a ese gordo descarado. Li Dafu le arrebató las papas, exigiendo saber cómo las había conseguido, acusándolo de robar su mercancía y de ser arrogante dentro de su almacén. Cuando Li Dafu lo agarró por el cuello, Chen Xiao exigió pruebas para tal acusación y dijo que debía responsabilizarse de lo que afirmaba. Incluso admitió que sentía un poco de lástima por él y dejó el resto de la bolsa a medio comer para Li Dafu, reconociendo que su supermercado realmente estaba impecable. Li Dafu estaba furioso. El día anterior Chen Xiao lo había insultado gravemente y ahora que su mercancía había desaparecido, él estaba allí de nuevo, peor aún, comiendo, así que concluyó que debía ser el ladrón. En cualquier caso, solo quería a alguien a quien culpar. Su ira seguía generando puntos para Chen Xiao, quien luego miró a la multitud y preguntó qué pensaban. El dueño del establecimiento parecía creer que solo él tenía derecho a vender papas fritas y, tras perder su propio inventario, ahora intentaba culpar a alguien ajeno. Todos comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar y declararon que Li Dafu estaba diciendo tonterías, apoyando a Chen Xiao, lo que hizo que Li Dafu se diera cuenta de que Chen Xiao se había vuelto repentinamente más fuerte. Chen Xiao incluso invitó al dueño del supermercado a registrar su casa para demostrar que no había tomado nada. Sin embargo, si el gordo estresado no encontraba nada, exigía el generador de emergencia de la puerta trasera como compensación. Abrumado por el estrés, Li Dafu aceptó registrar su casa, convencido de que Chen Xiao no podía fingir nada y pensando que debía estar soñando si esperaba obtener el generador. La escena cambió a la casa de Chen Xiao, acompañado por varias personas y Li Dafu. Este vio que la casa parecía la de un hombre rico, no podía entender cómo Chen Xiao se había vuelto tan adinerado de repente. Cada detalle era impecable, su ropa y comida eran de primera calidad, incluso encontró un cofre lleno de oro. Chen Xiao vigilaba de cerca a ese gordo sinvergüenza, preguntando si había buscado lo suficiente o si también quería arrancar las tablas del suelo. Li Dafu se apresuró a irse, diciendo que no era necesario y que preguntaría en otro lugar. Había generado más puntos debido a la vergüenza abrumadora que sentía. Sin embargo, Chen Xiao no lo dejó ir, recordándole el generador. Todos estaban allí como testigos y Li Dafu no podía retractarse. Intentó hacerse el tonto, fingiendo no saber a qué generador se refería, diciéndole que lo dejara pasar, pero Chen Xiao afirmó que no había pensado bien las cosas cuando intentó incriminarlo, lo que le dio más puntos porque Li Dafu estaba cada vez más impaciente. La multitud exigió que el dueño del supermercado cumpliera su palabra. Furioso, Li Dafu dio un paso hacia Chen Xiao, pensando que era arrogante. Chen Xiao tomó su mano con calma y amenazó con torcerla rápidamente, ganando aún más puntos al hacerle sentir dolor. Bajo amenaza, Li Dafu prometió traer el generador de inmediato. Chen Xiao lo instó a darse prisa, advirtiendo que si la temperatura subía más tarde, no podría salir. Chen Xiao ya sabía que la energía se restablecería en unos días y no le importaba qué haría Li Dafu cuando se quedara sin generador. De repente, Liu Wancheng llamó a Chen Xiao diciendo que durante los últimos 2 días la habían estado siguiendo, creía que eran cobradores de deudas. Le recordó que él había dicho que solo era una firma como testigo, así que no entendía por qué la perseguían, quería la verdad porque la banda Dai iba tras ella. Chen Xiao le dijo que confiara un poco más en él, ya había hecho mucho por ella y no estaba mintiendo, incluso fingió sentirse herido por sus palabras. En el fondo, sin embargo, estaba complacido de que la banda fuera tan impaciente, más de lo que había esperado. Le preguntó si sabían dónde vivía o si le habían dicho algo. Lu Wancheng explicó que aún no conocían su dirección, había tomado varios callejones para despistarlos. Solo quería saber qué estaba pasando y le pidió que no la engañara. Chen Xiao le dijo que no pensara demasiado, sugiriendo que quizá la habían confundido con otra persona. Luego le mostró una comida bellamente preparada sobre la mesa, dejándola atónita, no podía creer que tuviera comida tan buena en tiempos tan difíciles. También le mostró que no solo era buena comida, sino que tenía mucha soda almacenada. Ella quedó impactada y quiso saber cómo había conseguido todo eso, creyendo que se había vuelto rico. Él bebió la soda frente a ella, sugiriéndole que también tomara una con ese calor, y probó un poco de salmón, dejándola sin palabras, realmente quería comer salmón así. Le preguntó si tenía suficiente comida en casa. Lu Wancheng, que no era nada tonta, dijo que tenía un poco de miedo de vivir sola y que aún sentía que la banda la perseguía. Sugirió quedarse en su casa unos días, diciendo que podría hacerle compañía y ayudarlo a relajarse, se quejó de lo insoportablemente caluroso que era su propio hogar. Chen Xiao recordaba bien que ella una vez se negó a darle su dirección y nunca le permitió visitarla, siempre siendo misteriosa. Prometió ir a recogerla por la noche si quería, cuando refrescara, si había cambiado de opinión y estaba dispuesta a darle su dirección. La astuta Liu Wancheng dijo que eso era cosa del pasado, ahora él era su novio y debía protegerla.
Sin dudarlo, le envió su dirección. Chen Xiao le dijo que esperara tranquilamente en casa. Liu Guancheng pensaba que podía manipularlo como si todavía fuera el tonto que había sido en su vida pasada. Chen Xiao recordaba claramente cómo ella una vez se creyó superior y ni siquiera le permitía acercarse a la puerta de su complejo residencial. De repente, una anciana desvergonzada con un niño a su lado comenzó a golpear la puerta de Chen Xiao exigiendo que la abriera. Era la vieja Wang. Él abrió y preguntó qué quería. Wang, increíblemente descarada, dijo que su casa era agradable y que su aire acondicionado se había averiado, que el niño no soportaba el calor. Como eran vecinos, ya había asomado la cabeza dentro de su casa, actuando como si debieran ayudarse mutuamente, pidiéndole que la dejara entrar y quedarse un rato. En respuesta, Chen Xiao le dio una bofetada para que dejara de decir tonterías. Recordaba claramente que cuando era joven, mientras recogía botellas de plástico con su madre, Wang los había señalado llamándolos mendigos e incluso llamó a seguridad para que los expulsaran. Y ahora quería su ayuda. Wang se enfureció, diciendo que eso había pasado hace muchos años y que no debía guardar rencor, que después de eso no había ocurrido nada más. A él no le importaba que la vieja parlanchina siguiera ladrando como un chihuahua y le cerró la puerta en la cara, declarando que iba a relajarse y disfrutar de su aire acondicionado. La desvergonzada anciana siguió golpeando la puerta, llamándolo despreciable y diciendo que era bueno que sus padres hubieran muerto temprano. Su ira generó aún más puntos para él. Luego retiró la tarjeta SIM de su teléfono y llamó a la banda Dai usando otro número. Les dijo que conocía la dirección de Lu Guanyin y mencionó que vivía sola, lo que la convertía en un blanco fácil. En su mente, el espectáculo apenas comenzaba. La escena cambió a Lu Guanyin, que estaba emocionada creyendo que pronto se mudaría a la habitación con aire acondicionado de Chen Xiao. Ya se imaginaba que él prácticamente la adoraría. Encendió un cigarrillo y comenzó a fumar. De repente escuchó golpes en su puerta. Supuso que era Chen Xiao y se preguntó por qué había llegado tan temprano, hasta que vio algo que la horrorizó por completo: la banda Dai había llegado en pleno. Preguntó cómo sabían dónde vivía, pero el líder de la banda la abofeteó de inmediato y le dijo que se apartara y fuera lista, exigiendo el pago. Ella estaba confundida, ya que el dinero en realidad pertenecía a Chen Xiao y creía que él la había engañado. El líder dejó claro que su firma estaba en el documento: quien firma, paga. Ordenó a sus hombres registrar la casa en busca de objetos de valor. Desesperada, le suplicó que dejaran de confiscar sus pertenencias y dijo que llamaría a Chen Xiao para aclarar el malentendido. La escena cambió al líder de la banda recostado en su sofá como si fuera el dueño del lugar, con varias joyas y baratijas extendidas sobre la mesa. Ella estaba extremadamente preocupada mientras él examinaba todo, asumiendo que no eran más que chatarra sin valor, ni siquiera suficiente para cubrir los intereses. Después de haber ido hasta allí y soportado el terrible calor, no pensaba irse con las manos vacías. Lu Guanyin insistió nuevamente en que debían ir tras Chen Xiao, ya que él había tomado el dinero. Añadió que tenía muchos recursos y sugirió que esperaran a que viniera a recogerla para exigirle el pago directamente. Intentó llamarlo, pero el teléfono indicaba que el número no estaba disponible. Lo intentó varias veces más, pero no respondió y ella se puso cada vez más ansiosa. Incómodamente, dijo a los hombres que quizá Chen Xiao estaba ocupado y por eso no contestaba. El líder de la banda pensó que era increíblemente estúpida. Era obvio que Chen Xiao la había traicionado, la había engañado para que firmara y así la deuda fuera suya. Totalmente impactada, la agarraron del cabello. Lu Guanyin le suplicó que la soltara e insistió en que fuera tras Chen Xiao, pero en lugar de eso la arrastraron. Mientras tanto, Chen Xiao bebía tranquilamente vino fino de una copa, solo quería que Lu Guanyin probara. El apocalipsis por sí misma. Después de que Lu Guanyin perdió su dignidad, el líder de la banda le preguntó sobre lo que había dicho antes acerca de que la casa de Chen Xiao estaba llena de suministros. Quería saber qué cosas valiosas había allí. Llorando, explicó que Chen Xiao tenía aire acondicionado, bebidas frías y mucha comida. El líder le dijo que lo contactara, pero ella respondió que no podía comunicarse con él. Pensando en lo que ella había dicho, el líder de la banda Dai creyó que había pescado un pez gordo y decidió ir tras Chen Xiao. Al darse cuenta de que Chen Xiao la había engañado, Lu Guanyin declaró que moriría de una manera horrible. La escena cambió a un grupo dirigiéndose a la casa de Chen Xiao. Esa maldita vieja Wang había delatado dónde vivía, afirmando que era un monstruo que ni siquiera ofrecía agua. No era más que una anciana celosa que lo había humillado a él y a su madre en el pasado, y ahora quería disfrutar de buena comida y aire acondicionado. Al final recibiría una parte de la banda por revelar su dirección. Wang estaba encantada de que Zhang estuviera dispuesto a darle una porción, imaginaba a Chen Xiao llorando, disculpándose y entregando su casa. La malvada anciana quería arruinarlo, llamándolo arrogante, aunque ella lo había humillado antes. Jian miró la casa de Chen Xiao y sintió que algo no estaba bien. Uno de sus hombres dijo que derribaría la puerta, pero había algo en el suelo, de repente fue electrocutado y se desplomó.
Los demás estaban confundidos, pero cuando uno tocó al hombre caído también recibió una descarga. Solo demostraba lo tontos que eran, dejando a Sang, Wang y el resto atónitos. Desde el interior de la casa se escuchó un altavoz, Chen Xiao tarareaba casualmente una melodía. De repente más personas fueron electrocutadas. Sang y Wang estaban aterrorizados. Chen Xiao, sosteniendo un micrófono dentro de su casa, les dijo con calma que habían tenido suerte de pisar la red eléctrica de seguridad con un solo pie. Sang gritó que dejara de jugar y pagara su deuda, afirmando que era una cuestión de principios. Wang, la vieja entrometida, añadió que tenía dinero para renovar su casa pero no para pagar deudas, diciendo que sus padres habían criado a un monstruo. Mientras se quejaban afuera, Chen Xiao se relajaba con un polo helado. Informó a Jiang que el precio de mercado de su apartamento era de 4 millones, más que suficiente para cubrir los 3,5 millones de Jiang. También le recordó que la deuda de Lu Guanyin debía cobrarse a ella, que él no tenía nada que ver. Sang estaba furioso, pero Chen Xiao afirmó que era un hombre razonable y quería hacer un trato justo. Advirtió que si Sang seguía molestándolo no sería tan educado. En ese momento presionó un botón y volvió a electrocutar a los hombres de Sang. Gritaron que no podían soportar más descargas, lo que le dio aún más puntos de emociones negativas. Finalmente Sang decidió retirarse con sus hombres, dejando claro que la banda Dai no dejaría a Chen Xiao tan fácilmente. Wang estaba aterrorizada al darse cuenta de que se había metido con la persona equivocada, se quedó sola mirando la casa de Chen Xiao. A la mañana siguiente la temperatura era de 52 grados afuera, excepto para Chen Xiao, que estaba cómodamente dentro de su hogar viendo las noticias. Dio reportes de numerosas muertes por golpes de calor, las autoridades aconsejaban a todos permanecer en interiores. De repente comenzó a recibir mensajes de sus vecinos llamándolo monstruo porque tenía recursos y se negaba a compartir. Leyó tranquilamente todas sus quejas sin importarle en absoluto, de hecho, le generaban puntos. Ese día calculó que había ganado más de 1,000 puntos. Luego abrió su refrigerador, sacó su teléfono, tomó una foto del interior completamente abastecido y la publicó en el chat del vecindario. La vista de sus abundantes suministros enfureció a todos, aunque fingían ser educados diciendo que solo esperaban que pudiera compartir. Un poco. Chen Xiao les dejó claro que no era una organización benéfica, si querían algo tendrían que intercambiarlo por artículos de igual valor, de lo contrario no habría trato. No tenía paciencia para los aprovechados. Li Dafu se enfureció llamándolo egoísta y Wang se unió a las quejas. Sus interminables reproches lo cansaban, pero aún así seguían generándole puntos. Entonces el panel del sistema le notificó que, al alcanzar 3,000 puntos de emociones negativas, había desbloqueado una mejora en la habilidad de corte espacial, que creaba una grieta microscópica en el aire capaz de cortar cualquier cosa que la tocara. No tenía idea de lo que significaba, así que decidió probarla con una manzana, al instante la manzana se partió limpiamente en dos. Eso hizo que las cosas fueran mucho más interesantes para él. La escena cambió nuevamente, un automóvil llegó a su residencia. Lu Guanyin bajó, acompañada por el líder de la banda Dai, Sang. Quien había proporcionado la ubicación de Chen Xiao también estaba allí. El líder explicó a Lu Guanyin que, dado que Chen Xiao había sido su novio, ahora lideraba un equipo para irrumpir en su casa y esperaba que ella no sintiera piedad. Guanyin respondió fríamente que su corazón ya no le pertenecía, que no le importaba Chen Xiao, en verdad nunca le había importado. Incluso declaró que para ella no era más que basura inútil y que quería verlo muerto ese mismo día. Poco después apareció Li Dafu, luciendo desesperado, preguntó si estaban buscando a Chen Xiao. No estaba solo, otro vecino estaba a su lado, ambos estaban dispuestos a mostrarle al grupo donde estaba el apartamento de Chen Xiao, revelándose como ratas envidiosas. El líder de la banda les dijo simplemente que los guiaran y prometió recompensar a los residentes con algunos artículos. Li Dafu le agradeció con entusiasmo y les mostró un atajo. Las calles estaban en caos, los criminales de la banda Dai se aprovechaban de la gente decente saqueando suministros de las casas. Li Dafu se sintió inquieto hasta que vio a hombres irrumpiendo en su propio supermercado. Intentó explicar que era su propiedad y que estaban del mismo lado, pero los subordinados de Luo Feng declararon que todo el territorio pertenecía a su jefe. Wang comenzó a entrar en pánico, suplicándoles que no hicieran eso y diciendo que no habían hecho nada contra la banda. Al final se arrepintió de todo, dándose cuenta de que su codicia había empeorado las cosas, ahora la presencia de la banda hacía la supervivencia aún más difícil. Pronto la banda Dai llegó nuevamente al apartamento de Chen Xiao. Él apartó casualmente una silla reclinable y siguió masticando su comida, preguntando si toda la multitud había venido a buscarlo. El líder pensó que era ridículamente arrogante, al borde de la muerte y manteniendo esa actitud. Declaró que el cadáver de Chen Xiao no quedaría intacto. Chen Xiao respondió con calma que no se debía molestar a otros mientras comían, que era de mala educación. El líder ordenó a sus hombres atacar, todos llevaban armas cuerpo a cuerpo.
Chen Xiao esquivó sus golpes mientras sostenía su plato, lo estrelló contra la cabeza de uno de los atacantes. Otro se lanzó hacia él a gran velocidad, pero Chen Xiao frustró su ataque. Luego un hombre vino con un hacha, prácticamente obligándolo a considerar usar la segmentación espacial. De repente alguien lanzó una granada de gas lacrimógeno. Al ver el gas, Luai Feng asumió que Chen Xiao tenía refuerzos y ordenó la retirada inmediata. En ese momento Muchan apareció de la nada, comentando que Chen Xiao había causado un gran alboroto y demostrando que sus habilidades no eran malas. Chen Xiao exigió saber por qué estaba allí. Muchan explicó que había venido por las armas, tenía mercancía de calidad y quería saber si Chen Xiao estaba interesado. La escena cambió otra vez, Chen Xiao sacó una caja de agua helada. Muchan comentó que vivía muy cómodamente al tener acceso a agua fría, tomó una botella y explicó que los hombres de Luai Feng habían estado robando su negocio recientemente. Había estado observando durante días y vino a investigar, sin esperar que Luai Feng estuviera apuntando a Chen Xiao. También reconoció que los suministros habían sido escasos durante un tiempo, pero Chen Xiao poseía una cantidad considerable, lo que sugería algún canal especial de abastecimiento. Chen Xiao preguntó qué quería decir. Muchan aclaró que no pretendía ofender ni entrometerse, pero que Luai Feng había adquirido una gran cantidad de agua potable en los últimos días. Propuso cooperación, podrían apoderarse de toda el agua de Luai Feng, almacenarla en la casa de Chen Xiao y venderla más tarde. Chen Xiao admitió que con el aumento de las temperaturas, el agua se había convertido en una poderosa forma de moneda, le gustaba la idea de cooperar, para sorpresa de Muchan, pero declaró que la división de ganancias sería 9-1, 9 para él y 1 para Muchan. Muchan se quedó sin palabras, pensando que quizás sería mejor que Chen Xiao simplemente lo robara directamente. Obviamente, debido al shock, Chen Xiao ganó una buena cantidad de puntos. Al ver que el tipo no estaba dispuesto a cooperar, Chen Xiao dijo que se iba, ya que no había nada más que hablar. De repente Muchan lo agarró de la pierna, suplicando que fuera 8-2 porque necesitaba ganancias para poder comer, prácticamente le rogaba. Creía que Chen Xiao era muy capaz y estaba seguro de que tenía una carta bajo la manga, además, no conocía a nadie más adecuado para un trabajo así. Después de todo el llanto y las súplicas, Chen Xiao aceptó hacer negocios con él, pero con una condición: cualquier cosa que Muchan consiguiera para vender, Chen Xiao tendría prioridad para elegir antes que cualquier otro cliente. Lo que Chen Xiao no quisiera, Muchan podría venderlo a otros. Muchan aceptó de inmediato. Chen Xiao declaró entonces que el primer paso era averiguar la estructura de la fortaleza y la distribución del personal. La escena cambió a la fortaleza de Luai Feng, que tenía un área de comercio en la parte frontal. Las personas con poca agua gastaban dinero para comprar un poco o intercambiaban objetos por ella. Había muchos hombres armados alrededor. No solo eso, también había varias chicas capturadas, obviamente destinadas a proporcionar servicios especiales a la alta dirección, y Liu Guanyin era una de ellas. El área de almacenamiento de agua estaba ubicada en la parte trasera, pero aún no conocían su ubicación exacta. Chen Xiao le dijo a su compañero que infiltraría solo para echar un vistazo, le daría una señal y Muchan debía crear una distracción para atraer a la fuerza principal. Muchan no lo entendía en absoluto, su compañero iba solo y no había manera de mover el agua así. Chen Xiao dejó claro que tenía sus propios métodos y de inmediato avanzó de un salto. Caminó con calma hasta que un hombre armado lo detuvo, diciendo que parecía sospechoso y exigiendo identificación. Chen Xiao mostró una tarjeta y dijo que el jefe Lu lo había enviado a contar el agua, pero el hombre era astuto y no se dejó engañar fácilmente. En ese momento, Chen Xiao, que hasta entonces solo había usado su corte espacial para partir manzanas, estaba a punto de cortar algo diferente. En un instante, lo rebanó, haciéndolo sangrar abundantemente. Otro hombre armado apareció horrorizado por lo que vio y comenzó a disparar contra Chen Xiao, quien esquivó y también utilizó su corte espacial contra el hombre con la pistola. Al oír los disparos, los demás se movilizaron rápidamente. Chen Xiao se escondió en un rincón oscuro cuando, de repente, una mano lo agarró y lo jaló. Los hombres de Luai Feng buscaban por todas partes al intruso mientras Li Yuyu le decía a Chen Xiao que guardara silencio, había sido ella quien lo había apartado. Él quiso saber por qué estaba allí. Ella explicó que la habían capturado y preguntó si a él le había ocurrido lo mismo. Él no respondió, en cambio, preguntó si sabía dónde estaba el almacén de agua. Li Yuyu dijo que la habían obligado a limpiar el área de almacenamiento, así que conocía el camino y podía llevarlo allí. Miró un cubo cercano que podía usarse como señuelo. La escena mostró el cubo cayendo al suelo con un fuerte estruendo. Algunos de los hombres incluso tenían lanzacohetes, corrieron hacia el lugar del ruido, pero no había nadie. La chica le dijo a Chen Xiao que la siguiera, en esa zona no había cámaras de vigilancia. Después de llegar, Chen Xiao le dijo que buscara un lugar para esconderse y lo esperara. Luego usó su habilidad para crear un pasaje y entró, haciendo bastante ruido. Uno de los subordinados de Luai Feng estaba dentro y quedó en shock, incapaz de entender cómo alguien había entrado.
Sin perder tiempo, Chen Xiao usó su corte espacial y lo mató rápidamente. Al mismo tiempo, obtuvo puntos por todas las emociones negativas que sus víctimas sintieron antes de morir. Mientras tanto, Li Yuyu empezó a preocuparse porque Chen Xiao llevaba un buen rato dentro, se preguntaba si algo le habría pasado cuando, de repente, una gran explosión estalló frente a ella, sobresaltándola. Agarró un ladrillo para defenderse en caso de que apareciera alguno de los hombres de Luo Feng. Vio una sombra y decidió atacar, pero era Chen Xiao, le dijo que todo estaba resuelto y que viniera con él. Sostuvo una pistola y disparó al aire, la bala impactó en el techo. Esa era la señal para Muchan, que esperaba a lo lejos. Al ver que su compañero había tenido éxito, Muchan agarró rápidamente un carrito lleno de cócteles Molotov y los lanzó, provocando un incendio brutal. Los subordinados se apresuraron a minimizar los daños. La chica le mostró a Chen Xiao un callejón que conducía al exterior de la puerta sur. De repente apareció Lu Guanyin, suplicándole que la llevara con él. Habló del amor que alguna vez tuvieron, prometiendo que nunca más lo culparía por usar su nombre para pedir préstamos y simplemente la sacaba de allí. Chen Xiao dejó claro que ella no entendía la situación. Ella comenzó a llorar desesperadamente, su vida allí era miserable, cada día la obligaban a servir a esos viejos y, si se resistía, la golpeaban. Si intentaba huir, la perseguían y la arrastraban de vuelta. No tenía dónde ir y le rogó a Chen Xiao que la dejara vivir con él, diciendo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Chen Xiao recordaba claramente cómo ella se había burlado de él por ser pobre, lo había llamado fracasado, se había acostado con viejos a sus espaldas y allanado el camino para que Luo Feng lo matara. Le preguntó si se había vuelto loca. Ella estaba aterrorizada. Él recordaba claramente cómo había muerto en su vida anterior y le preguntó si alguna vez había imaginado que llegaría este día. Luego la abofeteó, derribándola al suelo, y le dijo que su actuación era terrible. Después llamó a la chica que estaba con él para continuar su camino. Liu Guancheng dijo entonces que estaba muy bien, si él no la dejaba vivir, tampoco permitiría que nadie más tuviera una vida fácil. Su furia le dio bastantes puntos. Dentro del almacén, Luo Feng gritaba exigiendo saber dónde estaba su agua. El lugar estaba completamente destruido y en la pared había un mensaje que decía que el agua había sido tomada y que la próxima vez sería su vida. No había firma. El líder de la banda Dai exigió saber quién era el responsable, furioso más allá de toda medida. Entonces apareció Liu Guancheng, diciendo que había sido Chen Xiao. Afirmó que había intentado detenerlo, pero él la había herido e incluso había llamado basura a Luo Feng. Se aferró al líder, diciendo que Chen Xiao había declarado que Luo Feng no merecía esos recursos y que estaba dispuesto a matarlos a todos. Luo Feng se enfureció y ordenó a todos dirigirse a la puerta sur para matar a Chen Xiao, quien se había convertido en un problema serio. Mientras tanto, Muchan observaba el caos y deseaba que su compañero hubiera dado más detalles. De repente apareció el propio Luo Feng. Chen Xiao comentó que había llegado rápido. Sin dudarlo, el líder de la banda ordenó a sus hombres capturar a Chen Xiao. Chen Xiao arrojó de inmediato una antorcha encendida al suelo, incendiando toda el área e impidiendo que la banda los alcanzara. Luo Feng, furioso, declaró que confirmaría personalmente la muerte de Chen Xiao cuando lo atrapara. Chen Xiao le agradeció, ya que toda esa rabia le estaba generando puntos. La escena cambió a Muchan, con la boca llena de jugo de naranja, diciendo que aquello era una locura, creía que Luo Feng debía estar rechinando los dientes en casa mientras ellos tres comían muy bien. Li Yuyu agradeció a Chen Xiao porque, de no ser por él, seguiría atrapada en ese infierno. Chen Xiao dijo que no era necesario agradecer, después de todo, eran compañeros de clase y, además, ella le había hecho sentir que todavía había personas en este mundo dignas de confianza. Viéndolos así, Muchan bromeó diciendo que era el momento en que el héroe salva a la princesa. También quería saber cómo su compañero lo había logrado, porque vaciar un embalse entero por sí solo le parecía magia, especialmente considerando cuánta agua había a su alrededor. Chen Xiao simplemente dijo que tenía sus propios métodos y que, en lugar de hacer preguntas, Muchan debía concentrarse en vender toda esa agua de manera segura. También le dijo a la chica que, después de graduarse de la secundaria, nunca más había tenido noticias de ella. Liu Yu explicó que tras la graduación su familia sufrió varios accidentes. La escena mostró sus recuerdos, llamaba a su padre y a su madre, explicó que sus padres habían desaparecido al mismo tiempo. De repente, el lugar donde estaban se incendió. Cuando salieron para comprobar, la situación ya era terrible, la gente afuera estaba desesperada. Chen Xiao monitoreaba todo a través de las cámaras de seguridad. Muchan estaba furioso por la situación, estaba seguro de que el responsable era Luo Feng, que básicamente intentaba arrastrar a todos a la muerte. Li Yuyu preguntó si debían hacer algo. Chen Xiao estaba seguro de que el líder de la banda Dai intentaba usar la moral y las vidas inocentes como una cuerda para atarlo. En cualquier caso, no hacía diferencia para él, ya no era el perdedor inútil de su vida pasada, humillado por todos.
Mientras tanto, Luai Feng gritaba a Chen Xiao preguntando cuánto tiempo pensaba seguir escondiéndose. Declaró que si no salía, quemaría toda el área hasta las cenizas, quería ver cuánto tiempo duraría la fortaleza que había construido. Uno de sus subordinados creía que, aunque no muriera quemado, el humo lo mataría. Luai Feng prácticamente disfrutaba incendiando el lugar. Mu Chan le dijo a su compañero que no podían dejar que eso continuara, porque el calor eventualmente se extendería hasta donde estaban y se asfixiarían por falta de oxígeno. Chen Xiao se dio cuenta de que no había instalado el sistema de protección contra incendios de más alta gama en su fortaleza, así que presionó un botón y el fuego se extinguió rápidamente. Mu Chan quedó impactado. Chen Xiao estaba usando un gel de flecha de grado nanométrico, algo de calidad militar, no accesible para cualquiera. Li Yuyu simplemente observaba todo. Aún así, Luai Feng no se rindió, prácticamente había declarado la guerra. Ordenó a sus subordinados seguir lanzando cócteles Molotov sin importar si el lugar quedaba reducido a cenizas. Pero entonces recibió malas noticias, el combustible casi se había agotado y la niebla blanca era extremadamente peligrosa. Chen Xiao tomó un megáfono y preguntó si Luai Feng ya se había divertido lo suficiente jugando con fuego, lo invitó a entrar a tomar un vaso de agua fría para refrescarse. Naturalmente, el líder de la banda se enfureció, dándole aún más puntos. Entonces Luai Feng se dio cuenta de que matar a Chen Xiao sería muy fácil, si esa casa era ignífuga, resistente y autosuficiente, era el refugio perfecto. La quería para sí. La fuerza bruta no funcionaba y los ataques con fuego eran ineficaces, así que decidió despojar el último resto de civilización. Ató a Wang y a los demás, declarando que Chen Xiao era responsable de su sufrimiento. Wang comenzó a llorar culpándolo, diciendo que estaban pagando el precio en su lugar. Mu Chan estaba indignado por la vileza de su rival, la situación empeoraba y quería salir a luchar a muerte contra Luai Feng. Chen Xiao asumió que usar la vida de otros para chantajearlo no funcionaría en un mundo así, la bondad no era más que una debilidad absurda. Luai Feng continuó preguntando si realmente pensaba seguir siendo un cobarde y esconderse. Entonces arrastró a alguien al frente. Chen Xiao vio que había agarrado al viejo Wang. Recordaba claramente que en su vida anterior el viejo Wang había rezado para que sobreviviera y le había dicho que se aferrara a la esperanza. Chen Xiao le dijo a Mu Chan que se quedara dentro y se protegiera, él bajaría a resolver las cosas con Luai Feng. Salió y declaró que la pelea era entre ellos dos y que nadie más debía verse involucrado injustamente. Luai Feng vio que su oponente finalmente estaba dispuesto a salir, pero actuar como héroe no cambiaría nada. Declaró que quería su dinero y el agua. Chen Xiao respondió que no estaba jugando al héroe, ni siquiera le interesaba. Pelear y matar le parecían aburridos. Señaló al líder de la banda y dijo que había oído que Luai Feng había comenzado dirigiendo un casino, así que podrían resolverlo usando el método en el que era mejor. Lo desafió a una apuesta, si Luai Feng ganaba, Chen Xiao lo entregaría todo, pero si Chen Xiao ganaba, el viejo Wang debía ser liberado y Luai Feng marcharse de inmediato. Luai Feng aceptó y rápidamente preparó lo necesario para él. Juego, declarando que jugarían una ronda que decidiría la vida o la muerte. Chen Xiao dijo que apostaba en grande, era como un enfrentamiento entre dioses del juego. Ambos lanzaron los dados y pronto comenzaron a rodar. Los subordinados vitoreaban para que su jefe ganara. En ese momento Luai Feng obtuvo triple 6. Chen Xiao comentó que su oponente estaba demasiado apresurado, porque el ganador aún no se había decidido. Entonces cortó los dados por la mitad, diciendo sarcásticamente que no eran muy buenos. Luai Feng y sus hombres quedaron atónitos, y los residentes del edificio estaban aterrorizados, incapaces de comprender cómo los dados habían sido partidos en dos. Al final Chen Xiao declaró que el total era 21 puntos, superior a la tirada suprema de Luai Feng. Anunció que su oponente había perdido y debía liberar al anciano. Luai Feng estaba furioso, incapaz de creer que Chen Xiao se atreviera a hacer trampa. Mientras tanto, Chen Xiao seguía ganando más puntos. El líder de la banda Dai se lanzó contra él declarando que lo enviaría al infierno, pero ese era un buen momento para Chen Xiao, porque quería probar su nueva habilidad. Esquivó con calma el ataque y lanzó una granada de gas lacrimógeno al suelo. Los subordinados se preocuparon de inmediato por su jefe y preguntaron si estaba bien. Luai Feng dijo que sí y ordenó que encontraran a Chen Xiao. Finalmente, en medio del humo, Luai Feng divisó a Chen Xiao y ordenó a sus hombres que dispararan contra él de repente.